Buenas mis amores, soy Mona, la tía del gran Master Gorila, y el día de hoy te traigo una noticia impactante y de suma relevancia. Ismael El Mayo Zambada, uno de los fundadores de una organización CRIM, se encuentra ante una posibilidad que podría marcar el final de su historia criminal. Durante una reciente audiencia en Nueva York, el juez Brian Cogan, conocido por condenar a Joaquín El Chapo Guzmán a cadena perpetua en 2019, confirmó que, de ser encontrado culpable, El Mayo Zambada podría enfrentar la condena capital. Así que recuerda dejar tu like, suscribirte al canal, pero sobre todo tu comentario. A diferencia de El Chapo, quien fue extraditado de México a Estados Unidos bajo un tratado que prohíbe la condena capital, el caso de El Mayo es distinto. En el caso de Joaquín El Chapo Guzmán, su extradición se llevó a cabo bajo un tratado de extradición entre México y Estados Unidos. Este tratado tiene una cláusula específica que prohíbe que los criminales extraditados de México sean sentenciados a la condena capital, ya que esta no es aplicable en México. Esta disposición se basa en los acuerdos entre los dos países, que respetan las leyes y normativas de origen del extraditado. En resumen, la extradición de El Chapo estuvo condicionada a que no fuera condenado a muerte, lo cual se respetó durante su juicio, resultando en una cadena perpetua en lugar de una sentencia capital. Este trato favorable para El Chapo no fue producto del azar. Diversas fuentes indican que existió una fuerte presión diplomática, y también intervención de abogados de gran renombre y con conexiones tanto en México como en Estados Unidos. Además, se especula que ciertos acuerdos entre el gobierno mexicano y el estadounidense facilitaron que El Chapo pudiera evitar la condena capital. En este contexto, se habla de que el propio gobierno mexicano tenía interés en que el juicio contra El Chapo fuera lo más mediático posible, pero sin llegar al extremo de la pena capital, para evitar posibles repercusiones políticas y sociales. En ese momento, el presidente de México era Enrique Peña Nieto, quien gobernó de 2012 a 2018. Durante su administración, hubo una cooperación significativa con Estados Unidos en temas de seguridad y combate al tráfico de sustancias ilegales, lo cual incluyó la captura y extradición de El Chapo Guzmán. Es probable que bajo su mandato, se hayan negociado las condiciones para la extradición, asegurando que la condena capital no fuera una opción. Además, se dice que el gobierno estadounidense también tuvo un gran interés en procesar a El Chapo de manera que se mostrara como un triunfo en la lucha contra el tráfico de sustancias ilegales, pero evitando la pena capital por cuestiones diplomáticas y de derechos humanos. Esta colaboración diplomática fue clave para asegurar que El Chapo tuviera una condena severa, pero no terminal, resultando en su cadena perpetua. Por otro lado, en el caso de Ismael El Mayo Zambada, no se siguieron los mismos canales legales de extradición. Él no llegó a territorio estadounidense por los canales formales de extradición. No se tiene clara la forma en que llegó a Estados Unidos, pudo haber sido capturado de manera irregular o ingresado por otras vías que no están cubiertas por el tratado de extradición formal. Esto significa que, a diferencia del Chapo, El Mayo no cuenta con las mismas garantías de protección contra la condena capital, lo cual lo deja en una situación de mayor vulnerabilidad legal. Esto ha generado teorías y especulaciones que sugieren que la entrega de El Mayo de esta manera podría ser vista como una traición a la patria. Se considera que no se le dio la oportunidad al actual presidente, conocido como Cabecita de Algodón, para negociar o acordar los términos y condiciones de su entrega. Esta falta de intervención gubernamental, similar a la que ocurrió durante el mandato de Enrique Peña Nieto con El Chapo, podría interpretarse como una decisión apresurada que no consideró los intereses nacionales ni las posibles repercusiones diplomáticas y de derechos humanos. En este contexto, resulta interesante cuestionar si la falta de negociación y la forma en la que El Mayo fue llevado a Estados Unidos responde a decisiones internas que no necesariamente priorizan la soberanía nacional. Para muchos analistas, la falta de intervención del gobierno actual podría ser vista como una falta de defensa de los intereses nacionales, especialmente al no garantizar que el proceso de entrega de uno de los mayores líderes del tráfico de sustancias ilegales fuera regulado de manera formal y siguiendo los procedimientos establecidos. Esta situación no solo aumenta la vulnerabilidad de El Mayo frente a la justicia estadounidense, sino que también deja al descubierto una posible fractura en la política de cooperación internacional de México, donde las acciones parecen responder más a los intereses de otros países que a la defensa de la nación. Otro punto crucial discutido en la audiencia fue la cuestión del abogado defensor de El Mayo. Este abogado también ha representado a su hijo, Vicente Zambada, quien actualmente es testigo protegido y colabora con la Fiscalía.
Esto significa que el abogado podría enfrentar un dilema si Vicente fuera llamado a testificar contra su propio padre, ya que el mismo abogado estaría representando a ambos en situaciones opuestas. Esto representa un claro conflicto de intereses, ya que el abogado tendría que actuar en el mejor interés de ambos clientes, cuyos objetivos legales podrían ser contradictorios. Por esta razón, el juez decidió no resolver el problema en la audiencia y espera la respuesta de la Fiscalía sobre si Vicente será utilizado como testigo en el juicio contra el Mayo. La Fiscalía también solicitó que este caso sea considerado de categoría compleja debido a la enorme cantidad de evidencia y la magnitud del caso. Esto implicaría un manejo distinto de los tiempos y una mayor flexibilidad en el proceso. Durante la audiencia, el juez regañó a la Fiscalía por no haber planteado este conflicto antes, lo cual dejó en evidencia cierta falta de organización y previsión por parte de la Fiscalía. El regaño no fue solo una llamada de atención leve, sino que el juez hizo hincapié en la importancia de manejar un caso de tal magnitud con la debida anticipación y diligencia, especialmente tratándose de un caso tan complejo y con tanta repercusión pública. A pesar de ello, el juez finalmente aceptó la petición de considerar el caso como uno complejo. El regaño del juez hacia la Fiscalía fue visto como un mensaje claro sobre la necesidad de un manejo meticuloso y responsable de un caso de esta naturaleza. La falta de anticipación en los detalles y la falta de previsión reflejan, según las palabras del juez, una deficiencia que puede comprometer el curso del proceso judicial. En un caso tan mediático y delicado, cualquier error o falta de diligencia puede tener repercusiones significativas, tanto en el desarrollo del juicio como en la percepción pública del sistema de justicia. El juez hizo énfasis en que, al tratarse de un caso con tantos elementos y de categoría compleja, se necesita más rigor y profesionalismo para asegurar que todos los procedimientos se sigan de manera justa y eficiente. Esto también resalta la presión bajo la cual se encuentra la Fiscalía, no solo para manejar el gran volumen de evidencia, sino para hacerlo de una manera que sea transparente y justa para todas las partes involucradas. La próxima audiencia está programada para el 15 de enero, donde se espera que se continúen definiendo los detalles de este proceso que podría llevar a El Mayo Zambada a enfrentar la pena capital. La situación es extremadamente delicada y todos los ojos estarán puestos en lo que suceda en los próximos meses. Será crucial observar cómo se desarrolla el proceso, cómo se maneja la evidencia, y si finalmente se logra que los derechos del acusado sean respetados de acuerdo con las normas internacionales, pese a la falta de un proceso de extradición formal. La tensión entre la soberanía nacional y la cooperación internacional en este caso es evidente y se convierte en un tema de interés no solo para México, sino para toda la comunidad internacional. El desenlace de este juicio podría sentar un precedente importante sobre cómo se manejan casos similares en el futuro y sobre cómo se definen las relaciones diplomáticas y de justicia entre los países involucrados. Y bueno, mis queridos suscriptores, aquí terminamos por hoy. Parece que la justicia internacional es como un buffet, cada quien toma lo que le conviene y si te quedaste sin postre, es porque alguien más lo quiso primero. El Mayo no tuvo la suerte del Chapo, y su camino parece más espinoso y menos diplomático. No olviden que, en el gran juego de los acuerdos y negociaciones, siempre hay ganadores y perdedores y a veces la diferencia está en quién te echa la mano y quién decide mirar hacia otro lado. Así que, mantengan sus cabezas frías y no se olviden de suscribirse para más historias donde la realidad supera la ficción. Nos vemos en el próximo video. Ahora sí, como diría el gran Master Gorila, nosotros solo podemos decir manos en oración, perro.